Es un dictador sin elecciones. Zelensky debe actuar con mayor rapidez. De lo contrario, corre el riesgo de perder su país. Desafortunadamente, vive en una burbuja de desinformación. Ya lo escuchábamos, es el último cruce de ataques entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Un capítulo más en esta escalada de tensiones entre ambos mandatarios, unas tensiones que siguen profundizando la brecha entre Washington y sus hasta ahora aliados occidentales en lo que respecta a la invasión rusa. Decenas de países ya han rechazado estas declaraciones de Trump e incluso Naciones Unidas y la Unión Europea han defendido a Zelensky, asegurando que es un líder legítimo y que es en cambio la Rusia de Putin la que no es una democracia. Trump también dijo esta semana, recordemos, que fue Ucrania quien comenzó la guerra. Yo soy Johan Ramírez y esto es La Actualidad en Análisis. Y para conversar sobre estos temas hemos invitado hoy a Mariano Aguirre. Él es analista de política internacional, exdirector del Centro Noruego de Resolución de Conflictos en Oslo y actualmente miembro de la red de seguridad de la Friedrich Ebert Stiftung y nos acompaña desde Barcelona. Y por otro lado, saludo desde Berlín al historiador y periodista Jaime González, quien es también nuestro colega acá en la redacción de Deutsche Welle. Gracias a ambos por acompañarnos. Señor Aguirre, me gustaría comenzar con usted. Vayamos a lo más elemental. ¿Quién comenzó esta guerra? Recuérdenos, por favor, el contexto en el que este conflicto se desató en febrero de 2022. Bien, muchas gracias. Esta guerra, la guerra en sí misma la comenzó Rusia. Rusia es quien, violando el derecho internacional, violando el principio de la soberanía de los estados, fue quien invadió en febrero de 2022 a Ucrania, con una invasión que desde entonces es una guerra, es una ofensiva, con muertes de civiles, aparte del personal militar, destrucción de infraestructuras. Puede darse un contexto, que es el que Rusia alega, en el sentido, y otros analistas y expertos, en el sentido de que la expansión de la OTAN se produjo desde el final de la Guerra Fría en adelante, fue percibida y fue entendida, y es lo que Rusia alega, como una forma de, digamos, extender la frontera occidental, particularmente en términos de seguridad, que esto Rusia lo vivió de forma agresiva. En caso de que esto estemos de acuerdo con este argumento en mayor o menor medida, no justifica de ninguna manera haber violado el principio de la soberanía y, como digo, el derecho internacional. Esta guerra en sí misma la empezó Rusia. Señor Aguirre, usted menciona la OTAN y de la OTAN vamos a conversar un poco más adelante. Por lo pronto, Jaime, lo decíamos antes, Trump le da un giro total a la postura que hasta ahora había tenido Washington y ofrece una narrativa que sus socios occidentales califican de falsa. Tú eres historiador. ¿Es posible reescribir la historia? Bueno, en realidad eso es exactamente lo que hacen los historiadores normalmente. La investigación es en realidad reescribir la historia una y otra vez. Pero quizás aquí lo que se hace alusión más bien es a la creación de una narrativa histórica que justifique determinados objetivos políticos. En este caso, para eso, para conseguir crear una narrativa histórica que justifique lo que pretendes lograr, normalmente se acude para ello a la creación de un argumentario y a buscar hechos y datos que apoyen ese argumentario y a minimizar aquellos hechos y datos que no te dan la razón. En este caso, en el caso de Trump, no veo realmente que exista una creación de una narrativa alternativa para que sea de consumo a largo plazo, que es lo que se pretende siempre con una narrativa alternativa de los hechos históricos. No hay ningún argumento que se haya dado, no hay ningún dato que se haya dado. Simplemente se llega a una conclusión que sirve para los objetivos políticos en este momento. Tengo la impresión de que si mañana los objetivos políticos de Trump fuesen completamente diferentes, diría exactamente lo contrario. No creo que haya una intención de elaborar realmente una perspectiva histórica argumentada que permita justificar una acción política. De hecho, la historia no está ahí para justificar acciones políticas. Eso es para aquello que lo utilizan los políticos. La historia está ahí para explicarnos de dónde venimos y quiénes somos.
Señor Aguirre, Jaime nos dice que esta narrativa de Trump tal vez no se pueda mantener en el tiempo, sin embargo, sacude profundamente la política mundial en este momento. ¿Cómo afectan estas declaraciones las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra? Y digo negociaciones entre comillas, porque hay que subrayar que se están discutiendo condiciones sin que el país donde ocurre la guerra esté sentado en la mesa. Efectivamente, primero creo que es muy importante su aclaración. Esto no es una negociación. Esto es digamos, se reúnen Estados Unidos y Rusia, el punto de partida de Rusia es ya ceder en varios puntos claves. Cede diciendo que no es realista que Ucrania quiera recuperar la península de Crimea y el este del país, que han sido ocupadas por Rusia violentamente. Dice y afirma él y su secretario de Defensa que el pilar de lo que ha sido la OTAN y la defensa, vamos a decir, euroatlántica, que es la seguridad europea, dice que ya no es una prioridad de los Estados Unidos. Afirma además que está en contra de que Ucrania se integre en la OTAN y por último termina diciendo que Zelensky es un dictador. Todo esto hace que le conceda a Rusia prácticamente todo lo que Rusia ha estado, buena parte de lo que Rusia ha estado exigiendo desde antes de la invasión y durante la invasión. Por lo tanto, ¿qué es lo que sacude? ¿Qué es lo que genera esto? Pues genera realmente en las élites europeas, que yo creo que han tardado mucho, han tenido el antecedente de Trump el presidente del 2016, ya lanzando mensajes suficientemente claros sobre su desconfianza y su falta de interés en ser, incluso que Estados Unidos sea miembro de la OTAN, en su postura hipernacionalista, chauvinista, en su postura antieuropea, entre otras. Sin embargo, las élites europeas creo que no se han preparado. Cuando digo élites, digo los políticos, digo gobiernos, digo muchos opinadores de opinión, gente con influencia, se han seguido viviendo en en otro mundo, pensando que Estados Unidos seguiría siendo el paraguas y el líder de ese mundo occidental construido después de la Segunda Guerra Mundial. La sacudida es muy fuerte en este momento, como lo estamos viendo, porque ahora hay que darse prisa. Creo que esa prisa se está dando solo en un terreno, que es aumentar el gasto militar, cuando debería ser también sobre una reflexión de qué es la seguridad europea, respecto de qué y especialmente cómo relacionarse en el futuro corto, medio y largo con Rusia, que es un vecino incómodo, pero un vecino gigante, un vecino autoritario y un vecino con armas nucleares. Jaime, el señor Aguirre nos acaba de pintar un panorama de esas actuales negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, dos potencias decidiendo lo que harán con un tercer país. ¿A ti como historiador no te recuerda esto lo más clásico y puro del imperialismo? Sí, desde luego recuerda a ejemplos de imperialismo y de colonialismo en el pasado. Pero especialmente creo que nos recuerda a un hecho que se produjo en Europa en los años 30, concretamente a los acuerdos de Múnich de 1938. En aquella época, Francia y sobre todo el Reino Unido aceptaron ceder la región checoslovaca de los Sudetes a la Alemania de Hitler. Y todo ello sin invitar a la mesa de negociación al gobierno checoslovaco. La consecuencia de ello fue lo que diría después Winston Churchill al entonces primer ministro del Reino Unido, Chamberlain. Le dijo, ustedes tenían que elegir entre la deshonra y la guerra. Eligieron la deshonra y ahora tendrán la guerra. Afortunadamente, no nos encontramos todavía en una situación tan sumamente seria como era en 1938, pero sí nos puede enseñar lo que ocurrió entonces, en qué medida ceder ante una potencia que se muestra extraordinariamente agresiva y expansiva, y ese es el caso de Rusia, porque no olvidemos que Rusia es el único país que en los últimos años ha expandido su territorio nacional, incorporando y anexionándose la península de Crimea y anexionándose además las regiones ucranianas de Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, ante una potencia que claramente tiene ambiciones expansionistas, ceder no es la mejor opción. De hecho,
hay una anécdota que cuentan que cuando Adolf Hitler se decidió a invadir Polonia, pues cuando se lo comunicó a sus asesores y a los generales alemanes, estos le dijeron, y si usted se lanza a invadir Polonia, el Reino Unido y Francia reaccionarán y nos veremos en una guerra. Y lo que contestó Hitler es, muy bien, nuestros rivales, nuestros enemigos son unos gusanos. Eso yo ya lo vi en Múnich. Si uno cede ante una potencia que continuamente se muestra agresiva, no es extrañar que esta potencia se lo tome como un signo de debilidad, lo cual nunca es bueno. Tú hablas de invasiones y de tomar terreno. Una de las razones por las que Rusia ha esgrimido para justificar su invasión a Ucrania es que históricamente, dice Moscú, ese país le pertenece a la Federación Rusa. ¿Eso es así? Es cierto que Ucrania ha formado parte del Imperio Ruso y después de la Unión Soviética durante siglos. De hecho, es a partir de alrededor del siglo XVIII cuando el Imperio Ruso se hace con el territorio que hoy correspondería a Ucrania. Sí, eso es cierto. La cuestión es que volvemos de nuevo a las narrativas históricas. Eso significa que, por lo tanto, Ucrania ha de pertenecer para siempre a Rusia. ¿Significa eso que Ucrania tiene la obligación de formar parte de la esfera de influencia de Rusia para siempre? ¿No tiene soberanía nacional? Voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. Cuba perteneció a la corona de Castilla y a la corona española durante alrededor de unos 400 años. Creo que nadie, absolutamente nadie, considera que España tiene derecho hoy a exigir a Cuba que esté siempre dentro de su esfera de influencia. Creo que nadie, absolutamente nadie, estaría de acuerdo con que España tiene derecho a invadir Cuba y creo que nadie estaría de acuerdo con que España tiene derecho hoy en día a anexionarse partes de Cuba, simplemente porque en el pasado haya pertenecido a la corona española. Esto mismo creo que es aplicable, con más razón, para el caso ucraniano. En otras de las declaraciones, Jaime, señor Aguirre, que causaron mucho revuelo ayer en el mundo, el presidente estadounidense Donald Trump arremetió directamente contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vamos a escuchar lo que dijo y luego seguimos conversando. Se niega a celebrar elecciones. En las encuestas de Ucrania su popularidad es baja, lo cual no es sorprendente. ¿Cómo podría estar bien valorado cuando las ciudades están siendo arrasadas? Es difícil tener apoyo en esas condiciones. Alguien dijo que sus encuestas son buenas. Por favor, no me hagan reír. Es un dictador sin elecciones. Zelensky debe actuar con mayor rapidez. De lo contrario, corre el riesgo de perder su país. La urgencia de la situación exige decisiones inmediatas. Señor Aguirre, ¿qué implicaciones tiene para la política internacional que el presidente de Estados Unidos cuestione la legitimidad del gobierno ucraniano y que califique a Zelensky de dictador? Bueno, yo creo que esto, y me gustaría hacer una brevísima referencia a algo que nos acaba de explicar correctamente Jaime. Yo creo que nos encontramos en un momento, tanto en Europa como en el mundo en general, en el cual, por un lado, tenemos a Rusia con esas ambiciones, digamos, de recuperar el espacio soviético o ir más allá, un debate en curso, pero sí con una Rusia que no respeta, como dije antes, lo que es el derecho internacional y las relaciones entre los estados, y unos Estados Unidos que nos están planteando, el muy buen ejemplo que dio sobre Cuba y la corona de Castilla, lo podemos aplicar también ahora a la reivindicación, ni siquiera reivindicación, sino a la directamente ofensiva autoritaria antidiplomática que hace Trump con querer recuperar el canal de Panamá, que por un acuerdo fue traspasado a la soberanía panameña, querer apoderarse, querer comprar Groenlandia como si fuera a comprar empresas e inclusive decir que anexionaría a Canadá. O sea que nos encontramos en este momento con un gravísimo problema, exactamente que son dos potencias, una
una potencia con muchos problemas, pero con armas nucleares, y otra una potencia con muchos problemas, y en este momento con su propio gobierno, destruyendo la democracia, que están atacando las bases y los pilares de las relaciones entre los estados. A esto, en este contexto, situaría yo la pregunta que usted me acaba de hacer. Digamos, las implicaciones, por un lado, hay que tomarlas dentro de lo que es Trump con todas sus bravuconadas, su estilo de matón, no de político, sino simplemente de un matón de barrio que creo que es el presidente de los Estados Unidos. Por el otro, es más una carga de profundidad de tratar de deslegitimar el gobierno ucraniano, que efectivamente al estar en guerra está funcionando sobre la base de prácticamente de estar gobernando con un estado de sitio, pero de deslegitimarlo para en definitiva no apoyarlo y quitarle incluso el apoyo, como ha sido el apoyo que ha dado Estados Unidos hasta ahora, en temas concretos, por ejemplo, de armas y diplomacia. Hablamos entonces del presidente de Estados Unidos llamando dictador a Volodymyr Zelensky porque no ha celebrado elecciones. Jaime, en la perspectiva de otros conflictos bélicos, ¿se puede hablar de legitimidad democrática en tiempos de guerra? Creo que sí, se puede hablar de legitimidad democrática en tiempos de guerra. La cuestión es, yo no sé si Volodymyr Zelensky tiene que convocar elecciones o no en tiempos de guerra. Me falta información al respecto. Lo que sí veo es que tampoco es una decisión tan delirante. Quiero decir, en un momento en el que Ucrania se enfrenta a un reto y que está poniendo en peligro su propia supervivencia como nación, el decidir que mejor que gastar el dinero en unas elecciones convendría utilizarlo en la defensa nacional para impedir que el ejército ruso entre en Kiev, pues hombre, no es tan delirante. Además es que existen precedentes históricos al respecto. Quiero decir, se puede calificar con muchos epítetos a Winston Churchill, pero creo que nadie se referiría a él como un dictador. Sin embargo, nunca ganó unas elecciones. La única vez que se presentó a unas elecciones, perdió. Y precisamente a este respecto, cabría decir que creo que todos consideramos el Reino Unido como una democracia parlamentaria, y lo era también en los años 30 y 40 del siglo XX. Bien, las últimas elecciones que celebró el Reino Unido antes de la Segunda Guerra Mundial las celebró en 1935. Las siguientes elecciones que celebró tuvieron lugar en 1945, es decir, se pasó 10 años sin celebrar elecciones, debido precisamente a una urgencia nacional, como era la Segunda Guerra Mundial. Es más, durante la Primera Guerra Mundial ocurrió algo muy parecido. Las últimas elecciones que celebra el Reino Unido antes de la Primera Guerra Mundial tuvieron lugar en 1910. Y las siguientes elecciones fueron, una vez acabada la guerra, en 1918. Esta vez fueron 8 años. Desde luego, no es un caso excepcional que un país, ante una urgencia que pone en peligro su supervivencia como nación, decida postergar la celebración de elecciones. Y efectivamente, de acuerdo con la Constitución ucraniana, no se pueden celebrar elecciones en el país mientras esté en vigor una ley marcial, y el país está bajo ley marcial desde que comenzó la invasión en Ucrania, la invasión rusa, y es por eso que dice el gobierno entonces que no se pueden celebrar elecciones. En días recientes, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó también a la OTAN de estar en el centro de las tensiones que provocaron la invasión a Ucrania. Escuchemos lo que dijo y luego lo discutimos, Mariano y Jaime. Hoy hemos expuesto a nuestros colegas que el presidente Putin ha reiterado en múltiples ocasiones que la expansión de la OTAN y la integración de Ucrania en la Alianza Atlántica representan una amenaza directa para los intereses de la Federación Rusa y para su soberanía. Jaime, brevemente, ¿realmente ha tenido siempre la OTAN una vocación expansionista, como dice Lavrov? No sé si ha tenido una vocación expansionista o no, es verdad, y es un hecho que se ha expandido enormemente, especialmente con el fin de la Guerra Fría. Ahora bien, la manera en que se presentan estos hechos es como si se tratase de un país conquistando territorios.
nunca hubo unas tropas de la OTAN desembarcando en Polonia para obligar al gobierno polaco a integrarse en la OTAN. Fueron decisiones de países soberanos. ¿Y por qué decidieron integrarse en la OTAN? Por la misma razón que lo ha hecho ahora Finlandia, porque veían en peligro su soberanía nacional y su capacidad para decidir sus propias políticas ante un vecino que históricamente se había mostrado muy agresivo. En esta situación, creo que plantear la expansión de la OTAN y plantear que las decisiones libremente tomadas por los gobiernos nacionales constituyen un ejercicio de imperialismo, pues no sé, me parece bastante fuera de lugar. Y señor Aguirre, desde una perspectiva ahora geopolítica, ¿cómo podría afectar esta postura tan agresiva de Trump hacia Ucrania en lo que respecta a la unidad de la Alianza Transatlántica de la OTAN? Bueno, yo creo que hay dos implicaciones en esto, de corto, medio y largo plazo. La primera es que efectivamente se le retira el apoyo en armas a Ucrania desde Occidente, especialmente desde Estados Unidos. No se le autoriza, no se abre, perdón, sería más el término correcto, no se abre la puerta, que hasta ahora no se ha abierto, no es solo en este momento por todo lo que está pasando, sino desde antes, que ya no había una voluntad dentro de la OTAN de abrirle la puerta a Ucrania para ser miembro de la OTAN. Y por el otro lado, se le concede a Rusia ya de entrada, como decíamos antes, no se negocia, sino que se le concede que se quede con la península de Crimea y el este de Ucrania. Ucrania quedaría en una posición de inmensa debilidad. Una debilidad que podría ser, o no, pero que podría ser aprovechada por Rusia, bien sea para avanzar en su ofensiva militar, o bien sea, como ya ocurrió en las últimas 2 décadas, para tratar de influir directamente de forma que quede como un país políticamente, económicamente dependiente de Rusia. Por el otro lado, la segunda consecuencia es una, digamos, fragmentación o debilidad muy grande de la OTAN, porque aunque no es miembro de la OTAN Ucrania, los miembros de la OTAN han estado apoyando a Ucrania desde la ofensiva de 2022. Y en este caso, en este sentido, simplemente en este momento se cede ante Rusia, la legitimidad de la OTAN va a quedar puesta muy en cuestión. Todo esto es, digamos, analizándolo desde la perspectiva, vamos a decir, de las relaciones de fuerza y, como usted mismo usó la palabra, geopolítica. Otra cuestión está que yo pienso que la estrategia de dar armas a Ucrania sin una visión de largo plazo hacia dónde iba ese apoyo también ha sido, yo creo, errada. No en darle las armas, precisamente quizás eran necesarias, pero en que nunca ha habido un debate de ir más allá de eso, hasta qué punto y hasta cuándo se iba a seguir con una estrategia basada solo en darle armas a un país contra otro que tiene armamento nuclear y gente y reclutamiento suficiente para aguantar muchos años. Ese debate nunca se tuvo. Señor Aguirre, y brevemente, ahora que hablamos de geopolítica, sigamos ahí en esa materia, ¿qué gana Estados Unidos alejándose de Europa y acercándose a Rusia? Brevemente, por favor. Estados Unidos yo creo que no gana nada. Lo que pasa es que los sectores, esa coalición de diversos sectores nacionalistas, patrióticos, en el sentido cerrado, aislacionista, y en un sentido también neoimperialista que forma el trumpismo, con diferentes intereses, diferentes sectores, desde empresariales hasta puramente ideológicos, racistas, etcétera, lo que hacen es sentir que Estados Unidos se sale, por decir así, del sistema internacional, se reimpone, donde ellos ven que ha perdido legitimidad y espacio en las últimas décadas, y trata de ser, como bien dicen las gorras de Trump, de hacer una América que sea grande otra vez. Lo que pasa es que en el mundo actual, que es un mundo de múltiples poderes, esto tiene limitaciones. Los espacios que ocupan otros se lo limitan. Por lo tanto, es más una bravuconada ideológica con costes, eventualmente con violencia, que una realidad que se puede hacer efectiva. Y ahora, Jaime, te hago la misma pregunta, pero desde una perspectiva histórica. Ayúdanos a entender algo que parece a simple vista un despropósito. ¿Qué sentido tiene que Estados Unidos se aleje
de un aliado histórico como Europa para acercarse a un rival histórico como Rusia? Brevemente, por favor. Bueno, no le veo demasiado sentido. Mejor dicho, solo puedo establecer hipótesis. Y la hipótesis que me parece a mí más razonable es que lo que está intentando es atraerse a Rusia para aislar en la medida de lo posible a China. De alguna manera podría tratarse de una jugada parecida a lo que ya hizo Richard Nixon en los años 70, solo que al revés. En aquel entonces, el principal rival de Estados Unidos era la Unión Soviética, por lo que Nixon decidió establecer relaciones con la China de Mao para atraérsela y así debilitar a la Unión Soviética. En este caso, podría tratarse de hacer exactamente lo contrario. El principal rival de los Estados Unidos, en este caso, es China y es un rival, digamos, que ya ha sido señalado por Trump durante su anterior mandato. Y podría tratarse de un intento de atraerse a Rusia para aislar a China. Solo que haciéndolo de esta manera quizás no sea lo más inteligente. Ninguneando a los países de la Unión Europea, lo que podría ocurrir es que estos decidieran crear una nueva geometría de relaciones internacionales. O sea, tenemos un ejemplo reciente de lo que podría ocurrir. Una de las principales razones por las cuales Alemania, durante la época de Angela Merkel, se lanzó en los brazos del gas barato ruso fue porque Trump, durante su primer mandato, señaló a Alemania y señaló a Europa como un rival, tuvo una política agresiva y hostil hacia Alemania y hizo saltar por los aires la estructura de seguridad que constituía la OTAN. Ante esta situación, Alemania decidió buscar nuevas relaciones y nuevos equilibrios geopolíticos para intentar precisamente asegurar su defensa nacional y su seguridad energética. Algo parecido podría ocurrir ahora. Si se ningunea a la Unión Europea, si los intereses, no ya aparte de Ucrania, los intereses de seguridad, porque son intereses de seguridad europeos, son ninguneados, pues podría ser posible que la Unión Europea buscase nuevas alianzas, nuevos acercamientos a otras potencias. ¿Y qué otras potencias hay ahora mismo en el planeta, aparte de Estados Unidos y aparte de Rusia? China. Así que quizás esta gran jugada maestra de Trump podría llevar a una China aún más fortalecida, con una Unión Europea apoyándola. Pues en cualquier caso, la retórica de Trump sacude la política mundial y pretende reescribir la historia de la guerra en Ucrania. Lo conversábamos hoy aquí en La Actualidad en Análisis con Mariano Aguirre, analista de política internacional, y con el periodista e historiador Jaime González. A ustedes que nos han seguido, muchísimas gracias por su confianza. A ustedes, Jaime, Mariano, gracias por su tiempo y por esta entrevista. Soy Johan Ramírez en Berlín y hasta la próxima.